están? Bendiciones, que el Señor les bendiga nuevamente con ustedes, a pesar de las situaciones que están pasando, como ustedes saben, pero igual seguimos adelante, ¿no? Y en esta ocasión, pues, continuando con esta serie de mensajes que hemos empezado, sí, esta serie de mensajes que yo creo que pues nos han servido muchísimo para todo lo que es edificación de nuestro hogar, y justamente pues hoy estamos continuando con la serie, y hoy vamos a ver la parte número 5 de esta serie, y la hemos titulado justamente Esposos, amad a sus esposas. Ahora, antes de empezar con este sermón, quisiera pues hacer una salvedad, ¿no? Ya que este mensaje va dirigido a los esposos, y obviamente los que pues somos esposos tenemos que hacer una autorreflexión, una autoevaluación de lo que la palabra de Dios dice en este sentido. Ahora, ¿qué quiero decir con esto, amados hermanos? Que las esposas que van a escuchar este mensaje, pues lo tomen desde un punto de vista de ayuda a su esposo, no como un asunto de crítica o de establecer un juicio de valor hacia nosotros los esposos, sino que más bien ellas tomen una actitud de ayuda espiritual para ellos, ¿no? De apoyo para ellos, ¿no? Es decir, que si en determinado momento usted como esposa ve que nosotros como esposos estamos fallando, pues entonces el deber suyo es justamente ese de orar por nosotros, de hacer de que nosotros podamos rectificar ese error en el Señor, ¿no? Con Cristo. Por eso justamente es esta salvedad que yo quería hacer antes de empezar con ustedes, con este mensaje, y reflexionar sobre todo a nosotros los esposos, hacer un examen de autoevaluación. Y les digo sinceramente, este mensaje incluso a mí me ha ayudado. Así es que vamos a ver la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28, que es el texto con el cual nosotros hemos estado abriendo toda esta serie de mensajes, que nos ha ayudado muchísimo. La palabra de Dios dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y les dijo Dios: fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla, enseñoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Impresionante, impresionante lo que el Señor está haciendo aquí en cuanto al modelo que Dios establece para el hogar: un esposo para una esposa, un hombre para una mujer. Ese es el modelo específico que Dios ha establecido en el hogar, y obviamente dentro de ese modelo que Dios ha establecido, pues a lo largo de todas estas semanas hemos estado viendo justamente el diseño y el propósito que Dios tiene para cada hogar. Dentro del diseño y del propósito que Dios tiene para cada hogar, obviamente están los recursos, están los medios que Dios ha establecido para que nosotros podamos edificar un hogar de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, y que nuestro hogar sea como Dios ha establecido en su palabra. Es así que el mensaje para este día, hermano, tiene que ver y hace referencia específicamente a el esposo, al marido, al hombre en la casa. Y es justamente, hermano, algo muy importante que nosotros debemos de entender en este sentido, porque la responsabilidad como esposos, la responsabilidad como varones en la casa es muy grande. Es muy, muy grande. Y cuando obviamente hablamos del hogar, es especial, porque cada hogar es diferente a los diferentes hogares, ¿no? Por su manera de pensar, por sus costumbres, su idiosincrasia, incluso sus hábitos. Y siempre cuando se enseña sobre el hogar, es un poquito especial, especialmente cuando hablamos acerca de los problemas que hay en el hogar, los problemas que hay en ellos, porque realmente uno puede meterse en serios problemas, y le digo con experiencia, de verdad que es eso, ¿no? Así que siempre es importante dejar muy claro el punto de vista bíblico más que nuestra propia opinión personal. Es decir, que nosotros debemos de asimilar la verdad bíblica, ¿no? Porque la verdad bíblica, el punto bíblico, ¿verdad?, tiene el potencial de cambiar y mejorar nuestro hogar con respecto a las relaciones personales. Es decir, el énfasis aquí es, por lo tanto, llegar a ser el hogar que Dios quiere que seamos. Eso es justamente lo que quiero tratar de explicar
en este sentido. Ahora, el título de este mensaje, de esta parte 5 de esta serie, la hemos titulado Esposos, amad a sus esposas. Quisiera que por favor abramos la palabra de Dios en Efesios capítulo 5 y versículo 5, que yo creo es muy pertinente para hablar de los esposos, de los maridos. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Impresionante, único, especial, concreto, claro, es lo que dice la palabra de Dios aquí, haciendo referencia precisamente al punto de vista bíblico que dice aquí. Entonces, cuando un esposo ama a su esposa, ¿qué es lo que ella debe de esperar en él? Esa sería la pregunta que nosotros como esposos deberíamos de hacernos. Es decir, si yo amo a mi esposa, ¿qué es lo que ella en teoría debería de esperar de mí? Es decir, ¿cómo podemos nosotros traducir, cómo nosotros podemos interpretar las verdades bíblicas en acciones cotidianas, diarias, para mostrar en nuestro hogar? Eso es lo que nosotros queremos aprender hoy día. Es decir, cómo yo como esposo, al obedecer los mandamientos de la palabra de Dios, cómo mi esposa ve en respuesta a mi obediencia, cómo ella ve los resultados en casa en cuanto a mi obediencia y a mi sometimiento a lo que la palabra de Dios dice. Y obviamente esto es algo muy importante y justamente ese es el enfoque que nosotros vamos a dar hoy día en este sermón. Es decir, la obediencia que nosotros como esposos tenemos en cuanto al deber que Dios nos manda, al mandato que Dios nos da de que debemos de amar a nuestra esposa. Es importante enseñar esto en los hogares, pero también no es fácil, pero también tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque de lo contrario los hogares van a hacer lo que el mundo hace, van a adquirir lo que el mundo enseña. Ahora, la pregunta sería aquí: ¿estamos dispuestos nosotros como esposos a crecer espiritualmente? ¿A hacer lo que la palabra de Dios dice? Yo creo que esa sería una pregunta muy pertinente para todos los maridos, para todos los esposos que están viendo este video. Ahora, en el Nuevo Testamento hay 3 pasajes que enseñan a cómo el esposo debe de ser responsable dentro del hogar con respecto a la esposa. 3 pasajes muy claros, muy específicos. El primero lo tenemos aquí en Efesios 5:25, Colosenses capítulo 3 y Primera de Pedro capítulo 3. Son 3 pasajes que enseñan lo mismo. Dice Efesios 5:25, así que dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Es muy sencillo, es muy claro. En Colosenses capítulo 3, versículo 19 dice: maridos, amad a vuestras mujeres. En Primera de Pedro capítulo 3 y versículo 7 dice que maridos debemos de vivir con ellas sabiamente. Es interesante, es preciso, es claro, es concreto. La ordenanza, el mandamiento de Dios, que nosotros debemos de amar a nuestras esposas y vivir con ellas sabiamente. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Es decir, ¿qué nos enseña la palabra de Dios a nosotros los esposos en cuanto a cómo debemos de ser en el hogar? Sin embargo, déjeme decirle esto, hermanos, a veces solo nos quedamos en el mandato, en el mandamiento. Es decir, entendemos lo que dice la palabra de Dios y lo hacemos desde un punto de vista intelectual, es decir, solamente lo conocemos desde un punto de vista intelectual y nos sabemos de memoria ese versículo bíblico y lo podemos recitar, pero no pasamos de ahí. Lo que yo quiero que consideremos ahora en este sentido es que vayamos más allá del mandamiento. El mandamiento es verdad, es específico y es claro y está bien, pero yo aquí quisiera hacer una exhortación a todos los esposos, a todos los maridos, a que no solamente nos quedemos en el mandamiento, sino que vayamos y consideremos que ese mandamiento es palabra de Dios. Y por ser palabra de Dios, es poder de Dios, tiene poder de Dios. Es poder de Dios que ha puesto en nuestras manos como esposos. ¿Para qué? Para cambiar la naturaleza de nuestro hogar. Y de esa manera, pues obviamente tener un hogar mejor. Es decir, ir más allá del mandamiento, ir a la obediencia del mandamiento. Eso es lo que yo quiero decir acá.
ya que la palabra de Dios tiene poder. ¿Poder para qué? Para cambiar, para sanar, para restaurar, para traer vida, para traer restauración donde ha habido daño, donde ha habido rencor, donde ha habido dolor, donde ha habido problemas, pleitos, disensiones. Eso es lo que yo quiero que hoy meditemos. Es decir, es ese poder el que Dios quiere en un esposo consagrado, en un esposo que ama a Dios. Y obviamente esta es una oportunidad muy grande para que nosotros, a través de la obediencia al mandato de Dios, nosotros podamos glorificar a Cristo en medio de nuestro hogar. Eso es lo que quiero que veamos. Por eso es importante, como primer punto, amados hermanos, cuando un esposo ama a su esposa, le da a ella un sentido de seguridad. Vamos a leer en Efesios capítulo 5, del versículo 25 al 29. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, asimismo como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿A fin de qué? Es decir, el propósito de amarla. ¿A fin de qué? Dice, de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también dice, los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Impresionante, absolutamente impresionante. Crítico en la vida de un esposo. ¿Por qué? Porque justamente el apóstol Pablo está haciendo algo impresionante, algo único aquí. Él justamente está tomando la analogía de Jesucristo como esposo con la iglesia como su esposa. Es decir, esa analogía de Jesucristo con la iglesia es impresionante. ¿Por qué? Porque nosotros vemos cómo Cristo amó y se entregó como esposo hacia su esposa, la iglesia, que somos usted y yo, somos nosotros. Y esa es la analogía precisamente que presenta el apóstol Pablo acá. Y es interesante, veamos el versículo 25. ¿Qué dice ahí? Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué es lo que vemos acá? Vemos un amor auténtico de Jesucristo hacia la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles son las implicaciones para nosotros como esposos? Que debemos de amar a nuestras esposas tal como son, así como Cristo amó a su iglesia, tal como somos. Eso es lo que está diciendo ahí. O sea, aquí debemos de entender esto, hermano, que nosotros no somos ningún premio especial para Dios. No, ni tampoco quiero decir que de pronto Dios miró hacia abajo y vio algo bueno en nosotros, que somos hermosos, que hacemos buenas cosas y que por eso nos eligió. No, nada de eso. La Biblia incluso dice que Jesucristo murió por nosotros, aún siendo nosotros pecadores. Es decir, su amor por nosotros es auténtico. Él nos acepta tal como somos. Y en esa medida nosotros como esposos debemos de aceptar tal como son nuestras esposas. Es cierto, ellas cometen muchos errores. Es cierto, ellas a veces no están bien, no son perfectas. Pero aún así, la demostración de un amor auténtico, es importante que nosotros demostremos ese amor auténtico, así como Cristo amó a la iglesia, tal como somos. Yo me pongo a pensar, si el Señor Jesucristo, para elegir los miembros de su esposa, de su iglesia, hubiese visto las virtudes de cada uno, creo que no hubiera iglesia. El Señor nos escogió a nosotros tal como somos, llenos de defectos, llenos de cosas malas, y en esa medida, en la relación que hemos tenido con Jesucristo, hemos ido mejorando. Es decir, eso se llama un amor auténtico. Aceptemos a nuestras esposas tal como son. Pero no solamente eso, sino que también veamos ahí mismo en el versículo 25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó, dice, a sí mismo por ella.
Es decir, no solamente vemos un amor auténtico acá, sino también un amor sacrificial. Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros. Es decir, no fue un amor barato. Es decir, detrás de ese amor vemos un amor deliberado. Es decir, hay un propósito para entregarse a sí mismo. Hay un propósito para darse a sí mismo. ¿Cuál es ese propósito? Lo tenemos en el versículo 27. ¿Cuál es? A fin de presentarse a sí mismo, dice, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cuál fue el propósito de ese amor sacrificial del Señor Jesucristo con la iglesia? Presentarla a Dios, una iglesia santa y sin mancha. Ese es el mismo propósito que nosotros debemos de tener con respecto a nuestra esposa. Es decir, presentar y amarlas a ellas de una manera sacrificial. Es decir, nuestro propósito al amar a nuestra esposa es amarla de tal manera que ella llegue a hacer todo lo que puede llegar a ser como esposa en relación a Jesucristo. Es decir, una mujer santa, consagrada a Dios. Es decir, la pregunta aquí es, ¿qué estoy haciendo yo como esposo para hacer de ella una mujer consagrada y santa ante el Señor? Jesucristo lo hizo, Él pagó un precio, su sacrificio. Por eso es que un amor sacrificial. Pero no solamente eso. Veamos en el versículo 28, ¿qué es lo que dice? Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Es decir, no solamente vemos un amor auténtico, no solamente vemos un amor sacrificial, sino también vemos un amor incondicional de parte del Señor Jesucristo hacia su esposa, la iglesia. Las amamos en la misma medida en que amamos a nuestros cuerpos. Así dice la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles son las implicaciones? Que nosotros las cuidamos, las sustentamos, las protegemos en la misma intensidad y en la misma medida en que nosotros lo hacemos. Eso quiere decir la palabra de Dios. Eso es lo que hizo Jesucristo con su iglesia. ¿A qué me estoy refiriendo, hermano? A que las palabras, los gestos, las acciones, los detalles, las caricias, ¿dónde están hoy? ¿De qué manera yo estoy cuidando a mi esposa? ¿De qué manera yo le estoy sustentando a ella? Porque Cristo la sustentó, la protege, la cuida. Y en esa misma medida yo tengo que hacer con mi esposa en el hogar. ¿Dónde están hoy esas caricias, esas palabras? Si nosotros obedecemos estos 3 puntos en cuanto a dar un amor auténtico, un amor sacrificial, un amor incondicional, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Formar en ellas un sentido de seguridad, de saber quiénes son. Ahora usted puede decir como esposo, a veces los días no van bien, a veces hay un día duro de trabajo. Y es cierto, y a veces eso pasa. Hay problemas que nosotros como esposos tenemos, pero la solución no es sentarse en el sofá a ver televisión. No, la solución es enfrentar el problema a través de la conversación, del diálogo. Y créame, su esposa le puede ayudar mucho. A veces la palabra te quiero queda en el pasado, ahogado por las lágrimas de un corazón herido, de una esposa que ya ha perdido las esperanzas en su esposo. Y eso es lo que sucede muchas veces hoy. Debemos de apelar a este amor auténtico, debemos de apelar a este amor sacrificial, a este amor incondicional. Y eso es lo que le va a dar a ella un sentido de seguridad en su vida. Lastimablemente hoy, la mayoría de los hogares y matrimonios cristianos se aman en la misma medida en que lo reciben. ¿A qué me estoy refiriendo? Que es muy sencillo. Tanto me das, tanto te doy. Y hoy esto se ha convertido incluso en una norma dentro de los hogares cristianos. Es decir, si se porta bien el esposo, yo también me porto bien. Si me da esto, yo también le doy. Si colabora con esto, yo también colaboro con esto. Hermano, eso no tiene nada que ver con lo que el Señor nos manda hacer bíblicamente. Y lastimablemente eso pasa en muchos hogares cristianos. Digo especialmente por acá los hombres, los esposos, lo que dice la palabra de Dios. Es importante, no se nos pide que nosotros amemos si es que sentimos ganas de amar. No, la palabra de Dios es clara, se nos ordena amar a nuestras esposas. Por lo contrario que parezca, el hombre
el esposo en casa es llamado justamente a encender esa llama de amor, ese aspecto romántico dentro del matrimonio. Y si no lo hacemos, vamos a erosionar la relación que hay entre nuestra esposa. Pero más daño que eso, hermanos, si no hacemos esto que estamos aprendiendo de la palabra de Dios, lo que vamos a hacer en ella es no hacerle una mujer segura. Pero si hacemos lo que la palabra de Dios dice, entonces vamos a formar en ella un sentido de seguridad. No solamente para que sea esposa, sino para que sea madre, para que sea mujer. Y Dios nos ha dado ese poder de que por medio del amor hacia nuestra esposa, ella sea una esposa segura para amar, para educar, para criar a sus hijos, para vivir una vida justa, segura, para edificar su casa. Y a veces hay mujeres, a veces hay esposas que son tan inseguras que no hacen nada si el esposo no les dice. Es decir, que tienen que esperar que el esposo llegue para ir a hacer las compras. Tienen que esperar que el esposo llegue para hacer una llamada. Eso es inseguridad. Pero no es tanto la culpa de ella. Por eso es este mensaje, para que nosotros reflexionemos, porque tal vez el problema es nuestro. No hemos formado ese sentido de seguridad en ellas, porque no hemos dado un amor auténtico, no hemos dado un amor sacrificial, no hemos dado un amor incondicional en ellas. Por eso ellas se sienten inseguras. Para criar, educar a sus hijos, para llevar una casa, para ser mujer, para ser madre. Entonces, este es un mensaje para que usted y yo como esposos reflexionemos. Y realmente estoy expresando un amor auténtico a mi esposa. Realmente estoy demostrando un amor sacrificial a mi esposa para hacer que ella crezca en las cosas de Dios. Porque el propósito del amor sacrificial es presentar, según Jesucristo, presentar una iglesia santa y sin mancha delante de Dios. Estoy haciendo ese sacrificio, yo estoy haciendo todo lo posible para presentarle a mi esposa delante de Dios, santa y sin mancha, consagrada a Dios. Estoy haciendo eso. Yo creo que debemos de reflexionar mucho en esto. Estoy amándole a mi esposa incondicionalmente, es decir, en la misma medida en que yo lo hago, le estoy cuidándole a ella, le estoy protegiéndole, sosteniéndole, dándole todo lo que ella necesita. Entonces yo quiero que reflexionemos en estos tres aspectos. Y si nuestra esposa tiene algo de inseguridad, yo creo que debemos de reflexionar en estos puntos hoy día. Y tal vez sea nuestra culpa. Pero si nosotros amamos de la manera en que Dios dice, vamos a hacer de nuestra mujer o de nuestra esposa una mujer con un sentido de seguridad para edificar la casa, para ser madre, para ser mujer, para educar a nuestros hijos. Y esto es impresionante, hermano. Es decir, vayamos más allá del mandamiento, vayamos a la obediencia del mandamiento. No solamente conozcamos intelectualmente el mandamiento, sino veamos las implicaciones que tiene este mandamiento. ¿Por qué? Porque a veces olvidamos que este mandamiento es palabra de Dios. Y al ser palabra de Dios, es poder de Dios. Debemos de entender eso. Segundo punto, cuando amamos a nuestra esposa, o cuando un esposo ama a su esposa, le da un sentido de verdadera identidad. Es decir, no solamente cuando amamos a nuestra esposa vamos a darle seguridad, sino que también vamos a formar en ella, como segundo punto, un sentido de verdadera identidad. Acompáñeme a 1 de Pedro, capítulo 3 y versículo 7. Dice la palabra de Dios así: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dice ahí, la palabra de Dios es clara. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Pablo acá? Pablo habla y dice que el esposo tiene que vivir con la esposa. Ahora, esta palabra vivir es muy especial, la que Pablo está utilizando aquí. ¿Por qué? Porque esta palabra vivir da la connotación, da la idea o da a entender que nosotros debemos de vivir con ellas en casa, juntos, como esposa y como esposo, vivir una vida compartida en cuanto a intimidad y a participación, es decir, tener todas
todos, tanto el esposo y la esposa, tener las cosas en común, participar de lo mismo, en todo lo que tiene que ver y todo lo que tiene que ser un hogar. Es decir, es la responsabilidad de cada esposo de darle sentido de intimidad a su esposa, de participación mutua, de unidad, de pertenencia del uno con el otro. Eso es lo que dice, eso es lo que quiere decir esta palabra vivir. Me refiero, hermano, a que cuando el esposo está tan comprometido con su hogar, el hogar se convierte en un lugar de retiro, de descanso, de refugio, de cobijo, incluso de protección, al cual nosotros podemos acudir confiadamente para compartir todas las cosas que tenemos en común. Estoy refiriéndome no solamente a los hijos, sino al dinero, a los planes, a las metas, a la educación, a la salud, a la fe, a la iglesia, a los dones espirituales. Son todas estas cosas que tenemos en común. A eso se refiere vivir con ellas. ¿Lo estamos haciendo? Esa es la pregunta que como esposos quisiera que nos respondamos hoy día. ¿Estamos haciendo? Porque cuando las cosas salen bien o cuando las cosas van mal, el uno cuida del otro. Eso es lo que dice acá, vivir con ellas. Así las cosas vayan bien o vayan mal, debemos de cuidar el uno del otro. Es decir, cada uno hace lo mejor para ver el bien común de su cónyuge. Eso es lo que está tratando de decir acá la palabra de Dios. Esta clase de amor es la que Dios muestra a su pueblo en el cumplimiento de su pacto, ahí en Isaías 62, versículo 5. Acompáñeme a leer. Es exactamente lo que el Señor está dando a conocer ahí. Y dice así: pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Impresionante, hermano. ¿Qué es lo que dice acá? Unidad, compañerismo, intimidad. Es decir, estar unidos con ella, compartir con ella. Eso es lo que dice, vivir con ella. Ese es el entendimiento, ese es el mandato de Dios. Pero lastimablemente, y tengo que decirlo, hermanos, hay hogares que comparten todo. De verdad, hay hogares que comparten todo. El mismo techo, la misma cama, la misma mesa, los mismos hijos, pero menos las finanzas. Y eso no es correcto. Y eso no está bien. Y hoy esto se ha convertido en algo muy común, incluso dentro de los hogares cristianos. Incluso he escuchado y han venido a preguntarme a mí. Y yo les he dicho no. El hecho de que cada esposo tenga sus finanzas separadas, eso no es correcto, eso no es bíblico. Va en contra de lo que estamos estudiando. Vivir con ellas, compañerismo, compartir, vivir juntos. En intimidad, en participación mutua de todo lo que tenemos y de todo lo que somos. Y hay cristianos que defienden esa postura y no es correcta, esa postura no es bíblica. Nosotros como esposos debemos de compartir las finanzas y cada uno tiene su dinero aparte y cada uno tiene su dinero aparte. Eso no es bíblico, hermano. Eso va en contra de lo que estamos enseñando acá bíblicamente y lastimablemente eso hoy se ha vuelto algo muy común incluso dentro de los hogares cristianos. Y no es así. Y comparten gastos como si fuera el matrimonio un negocio de conveniencia. No es así. Hablando justamente de este tema, también en lo que tiene que ver con decisiones que toman cada uno por su lado. Cada uno toma por su cuenta y eso es terrible. Y cada uno toma decisiones por su lado, hace lo que quiere. Se van a paseos solos, a relajarse, porque supuestamente están estresados, necesitan su tiempo, necesitan su espacio. Eso es lo que el mundo enseña. Y es lo contrario de lo que estamos leyendo acá en la palabra de Dios. Y eso es lo que hace el mundo. Y es triste, y se van y dicen, no me voy este fin de semana porque ya estoy hasta aquí del hogar, dicen, estoy hasta aquí de la familia, ya no aguanto y se van un fin de semana solos con amigos, entre amigas. Hermano, eso sale en contra de lo que dice, lo que está diciendo la palabra de Dios acá. Eso hacen en el mundo.
Todas estas cosas, lejos de mejorar una relación, va erosionando la relación. ¿Por qué? Porque los riesgos que toman son muy delicados. Y al final terminan en divorcio. Y eso es muy triste, hermano. Dios nos ha puesto en un mismo equipo. Eso es lo que quiero decir acá. O sea, tú con tu esposa formas un equipo, con tus hijos forman un equipo. Un equipo para vivir juntos en cuanto al amor, a los planes, a las finanzas, a las metas, a la salud, a la fe, al dinero, a los sueños, al trabajo e incluso, escuche bien, incluso en cuanto a los temores y fracasos que podemos tener en un hogar. Eso es lo que está enseñando la palabra de Dios acá. Eso significa vivir con ella sabiamente. Esas son las implicaciones de lo que implica la palabra vivir con ellas sabiamente. Cuando un hombre ama de esta manera, todo lo que hace es justamente eso, ayudar para que haya unidad con la esposa en el hogar. Que sepa su esposa que no está sola, que cuenta con él. Y lastimablemente muchas veces no sucede eso. ¿Por qué? Porque hay esposos que desgraciadamente no entienden este punto. Y hay mujeres que tienen su esposo, pero que sin embargo se sienten solas. Hay esposas que tienen esposo y sin embargo no cuentan para nada con su esposo. Y eso es triste, hermano. No entienden este punto bíblico. Porque cuando las amamos a nuestras esposas, como dice la palabra de Dios, para vivir con ellas sabiamente, lo que vamos a hacer es formar en ellas un sentido de identidad. Tú sabes que cuentas con Él, tú sabes quién es Él. Si yo le pregunto a usted como cristiano, ¿usted sabe quién es Cristo? Usted me va a decir sí. Y usted va a decir, Él es mi Señor. Lo mismo quiere el Señor en nuestro hogar. Que nuestra esposa sepa quién es su esposo, sabe con quién cuenta. Sabe que el esposo va a estar ahí en las buenas y en las malas. Pero lastimablemente eso a veces no sucede. Entonces yo creo que este es un llamado para nosotros como esposos a examinarnos a nosotros mismos, a hacer una autoevaluación y ver de qué manera estoy amando a mi esposa. Es decir, no solamente tener un consentimiento intelectual en cuanto al mandamiento, sino ir más allá del mandamiento, es decir, ir a la obediencia del mandamiento. Y todo lo que ello implica, ¿por qué? Porque el mandamiento es palabra de Dios y al ser palabra de Dios es poder de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tercer punto, cuando un esposo ama a su esposa, le da un sentido de identidad. Esto es impresionante, hermano, esto es impresionante. Primera de Pedro capítulo 3 y versículo 7, que estamos ahí. Dice, vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando, dice, honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la vida. ¿Para qué? Dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vivir con ella sabiamente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Interesarnos por ellas de una manera profunda, no como madre de nuestros hijos, sino que es decir que haya en nosotros como esposos un gran deseo de entenderla y conocerla personalmente, interesándonos por ella, por el crecimiento personal de ella. Eso es lo que dice ahí, vivir con ella sabiamente, conocerla a ella, saber cómo es ella. Es impresionante, hermano. Yo llevo con mi esposa juntos más de 25 años, 25, 27 años. Y muchas veces cuando estamos conversando, me doy cuenta que hay cosas de ella que aún no conozco. Y estoy aprendiendo a conocerla. Es impresionante, cosas que Dios ha hecho en ella, cosas que Dios ha trabajado en ella. Es impresionante, único, hermano. Y me intereso por ella y trato de ver de que ella crezca espiritualmente. Eso es lo que dice la palabra de Dios aquí. Es decir, la meta de cada esposo no es simplemente usarla para satisfacer nuestras necesidades, sino ayudarle a que crezca y madure como mujer santa y piadosa y consagrada para el Señor y para su hogar. Eso es lo que está diciendo acá la palabra de Dios. Yo quisiera aquí hacerles una pregunta acá a los esposos que nos están viendo. Tú como esposo, ¿sabes cuáles son los temores de ella? ¿Sabes cuáles son sus planes? ¿Sabes cuáles son sus metas? ¿Sabes cuáles son las aflicciones que ella tiene en su vida? ¿Sabes cuáles son sus gustos? Tú sabes, yo me estoy refiriendo a esas discusiones cuando
el esposo dice, oh, perdóname, es que yo no sabía que eso te afectaba. Yo creo que eso les ha pasado a muchos. Cuando eso sucede es porque tú no conoces a tu esposa, a pesar de que vivas con ella. Y ese es el llamado que el Señor nos da ahora, ese es el mandato que Dios nos da, a que vivamos con ellas sabiamente. ¿Por qué? Porque cuando vivimos sabiamente con ellas, cuando les amamos a nuestras esposas, de esta manera le vamos a dar un sentido de identidad. Es muy triste, hermano, que hay esposos que viven en la misma casa durante muchos años y cada quien hace las cosas por su lado. Deciden las cosas por su propio lado. Viven como ellos quieren y al uno no le importa que la otra puede estar pasando un mal momento, a ella no le importa que el otro puede estar pasando un momento, no les importa nada, cada uno vive por su lado, estén bien o estén mal. Y lastimablemente eso pasa y eso ven los hijos y los hijos también hacen lo mismo. Nadie se interesa el uno por el otro ahí y fingen y viven un hogar de apariencias. Y eso es triste, hermano, porque eso sucede, incluso en hogares cristianos hoy día. Por eso es importante que nosotros entendamos, hermano, que cuando usted ama a su esposa de esta manera, usted va a formar en ella un sentido de identidad. Amemos a nuestra esposa por lo que es, no por lo que nos puede dar. Eso es importante, hermanos. A eso me estoy refiriendo. ¿Qué hacemos con los errores que ellas tienen? ¿Qué hacemos? ¿Las reprochamos o vemos ahí una gran oportunidad para mejorarlas como persona? Yo creo que los reproches debemos de ponerles en la basura. Y mejor hacer de los errores que ellas tienen una gran oportunidad para mejorarlas como persona. Tú que estás viendo y que eres esposo, ¿serías capaz de sacar a la luz todas sus virtudes que ella tiene y realzarlas en su vida? Yo creo que sí. Eso es lo que está diciendo acá. Esa es la manera que nosotros debemos de amar a nuestras esposas. Sacar lo mejor que ellas tienen y hacerlas para que ellas sean realzadas. Pero a veces les hundimos en los errores que ellas tienen. A veces en los reproches las acabamos y eso no es así. Dios no nos manda a hacer eso. Dice la palabra de Dios que debemos de amarlas con ellas sabiamente, porque de lo contrario ellas no van a poder tener identidad como mujeres y las destruimos. Efesios 5:25 que acabamos de hablar hace un momento, es amar a nuestra esposa, amarla de tal manera, hermano, que nosotros debemos de presentarla como Cristo presentó a la iglesia ante Dios. Es decir, presentarla como a un tesoro, sin mancha y santa ante Dios. Por eso es que nosotros debemos de ser esposos, que debemos de estar junto a ellas al 100% a su lado para ayudarlas, animarlas, cuidarlas, protegerlas. Esto es lo que forma en ellas ese sentido de identidad. Nosotros tenemos como cristianos identidad porque conocemos a Cristo. Tenemos una relación con Él. Y es lo mismo, y lo mismo sucede con nuestra esposa. ¿Qué tipo de relación tiene ella con nosotros? Es lo mismo, hermano. Yo creo que debemos aquí de meditar en esto y pensar seriamente. Podemos trabajar en ellas, es una gran responsabilidad. Y dando gracias a Dios, esa responsabilidad que nosotros tenemos está avalada por el poder que tiene la palabra de Dios siempre y cuando nosotros obedezcamos la palabra de Dios. De lo contrario, solamente van a ser palabras y nada más. Cuarto punto, cuando nosotros amamos a nuestra esposa o cuando un esposo ama a su esposa, le va a dar un sentido de espiritualidad. Y esto es interesante, hermano. Esto es muy interesante y muy específico. Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 7, que también estamos ahí. Entendemos que la base de la unidad matrimonial es Jesucristo, eso lo entendemos claramente. Y obviamente cuando dice la palabra de Dios que ella es vaso frágil,
No se refiere a una inferioridad moral o intelectual. No, nada de eso. Sino más bien reconocemos las limitaciones físicas que ellas tienen. Pero aún así, y a pesar de ello, las mujeres son más fuertes en muchos aspectos que nosotros los hombres. Y debo de dar gracias a Dios por eso, hermano. El punto acá que Pedro enfoca es que cuando se trata de una relación o de nuestra relación con Jesucristo, no hay ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque ambos, tanto el esposo como la esposa, somos coherederos de la gracia de la vida. Es decir, ambos vamos a Jesucristo y por lo tanto ambos somos coherederos de la gracia de la vida. En cuanto a la relación con el Señor Jesucristo me estoy refiriendo. ¿En términos de qué? En términos de adoración, de consagración, de santidad, de oración, de fe. Es decir, los dos tenemos un mismo Señor, Jesucristo. La forma en que el esposo puede contribuir al matrimonio es realmente grande, hermano. Para formar en ella un sentido de espiritualidad. Es decir, la responsabilidad del esposo es muy grande aquí. Es muy seria, es muy implicativa. Sin embargo, esto a veces no sucede. ¿Por qué? Porque es la mujer la que busca primeramente ese desarrollo espiritual en la casa, hermano. Y yo he visto muchas veces, la mujer es la que busca, la mujer es la que viene a la iglesia, la mujer es la que empieza en oración, en la lectura de la palabra. Hermano, y esto no es así. Usted y yo como esposos somos los llamados a ser esos baluartes de verdad en la casa. ¿Qué quiero decirles con esto, hermano? Que hay esposos que se dicen cristianos, que han abdicado, han desestimado el poder de Dios, que Dios les ha dado para darles justamente esta prioridad y formar en las esposas, en las familias, ese sentido de espiritualidad. Esposos que han dejado ese sentido de espiritualidad a un lado y han dejado esa posición para que haga la esposa. Eso no es así. Usted y yo como esposos somos los llamados a ser esos baluartes de espiritualidad en casa. Somos los llamados a buscar primero el reino de Dios y su justicia en cuanto a obediencia y responsabilidad. Y las demás cosas obviamente vendrán por añadidura. Eso es dar honor a su esposa. Cuando yo como esposo primero soy el que busca una relación espiritual con Dios, que amo las cosas de Dios, amo a Jesucristo. Eso es lo que dice aquí la palabra de Dios en cuanto a nuestra responsabilidad. Que es decir, que nosotros como esposos somos quienes buscamos primero el ejemplo de sometimiento y obediencia en casa en cuanto a las cosas santas de Dios. Esa es la responsabilidad de usted y de mí como esposos en casa. Eso es hacer de nuestra esposa plenamente digna y de respeto y de amor. Entonces, cuando nosotros somos ejemplo de espiritualidad, nuestra esposa nos va a seguir. Entonces, la pregunta es aquí, nosotros como esposos, ¿cómo estamos haciendo esta labor en casa? ¿Estamos formando un sentido de espiritualidad en mi esposa? Si no lo hacemos, entonces estamos desobedeciendo un mandato de Dios. Esposos, yo quisiera acá decirles si es que realmente ustedes están comprendiendo el poder y la responsabilidad que Dios nos ha dado al amar a nuestras esposas. Comprendemos la capacidad que nosotros tenemos por la gracia de Dios de convertir a nuestro hogar en un santuario de adoración. Y dentro de ello, usted como esposo, ser el sacerdote. ¿Sabe eso? ¿Ha comprendido eso? Hermanos, cuando el esposo ama a la esposa, el esposo tiene un increíble poder para hacer de su hogar un hogar en el cual Jesucristo sea glorificado. Padre, yo te doy gracias en este día por esta palabra, Señor. Y oro, Señor, para que todos los esposos que vean este video, Señor, puedan hacer un autoexamen de evaluación y puedan rectificar su conducta
en cuanto al amor hacia sus esposas. Señor, enséñanos a obedecer ese mandamiento. Enséñanos a vivir en obediencia con respecto a ese mandamiento, Señor. Padre, y oramos, Señor, para que nosotros como esposos podamos amar a nuestras esposas de una manera auténtica, de una manera sacrificial e incondicional. Señor, para que puedan formar en ellas un sentido de seguridad, de identidad, de espiritualidad. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús.